Hablemos de precisión. Imagínate que un día encuentras algo tan preciso y que eso tan preciso que te has encontrado, por ejemplo, un Rolex, que vale quizás posiblemente el sueldo y el salario de muchas de las personas que conozcas, algo tan preciso que ha sido construido tan minuciosamente con la intención de poder complacer nuestros ojos y simplemente cargar algo que es tan valioso que ni siquiera podemos explicar, y que eso te dicen que simplemente un día se cayeron ciertas piezas y que se formó ese reloj. Quizá este argumento lo has escuchado muchas veces, pero esta precisión ha llevado a muchos a cuestionarse si realmente puede ser causa del azar. O hay un diseño atrás, hay un diseño inteligente detrás de todo esto. Quizás muchos detrás del diseño inteligente ni siquiera se atreven a decir qué es Dios. Se sienten más cómodos diciendo que simplemente hay un diseño inteligente. Pero ¿cómo puede ser que haya un diseño tan inteligente, tan preciso, si no hay algo que lo ha creado? O alguien, mejor dicho, que lo ha creado. Hoy queremos hablarte del diseño inteligente y cómo podemos entablar conversaciones con personas que creen en la ciencia, que nosotros no negamos la ciencia, al contrario, la hacemos nuestra amiga y que queremos juntarla con nuestra fe para darle sentido. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros y que estés aquí dialogando. Nos encantaría poder escucharte durante todo este capítulo aquí en los comentarios, que nos pongas qué estás pensando, cómo responderás preguntas, cómo subrayarías y sobre todo que también nos dejes un resumen, una frase de qué te llevas a través de esto. Gracias por vernos y recuerda que esto viene a través de Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventistas de España, y que Inverso nunca se estudia solo, sino siempre se dialoga con amigos. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. Con muy muchas contentos. ganas. ¿Estáis bien? ¿Estáis Sí. bien? ¿Contentos? Nuevamente de estar aquí. Amigos, amigas, yo creo que ¿alguno de vosotros estudió en la escuela de la iglesia? ¿En algún momento? 4 años. ¿4 años en el CAS? Bueno, sí, vale. Ah. Estudié teología en el Ah, claro, bueno. Pero y en me el refiero... timón 4 Ante- años. Ah, vale, en el timón 4 años. Tú No. estudias teología, ¿no? Sí, yo siempre estuve en colegio público. Ah, ¿y tú, Mati? ¿De qué Yo estudias? allí en Argentina hice jardín primero y segundo. Bueno. Sería la ESO, ¿no? Sí. Ah, vale. Primero y segundo. ¿Y tú, Andrea, estuviste alguna vez en colegio de la iglesia? No, siempre público. Mira, yo también nunca estuve en colegio de la iglesia Hasta acá. hasta estudiar teología, pero que ahí ya son un poco más amables, ¿no? Porque al final es teología. Pero me refiero, ¿vosotros en vuestro colegio encontrasteis alguna problemática, o vosotros tuvisteis alguna problemática a la hora de escuchar en clase sobre el evolucionismo Sí. y demás? Sí, ¿Me podéis sí. contar, recordáis alguna anécdota, algo Sí, que sea yo llamativo? lo recuerdo mucho porque era el único adventista de toda la clase y lo sabían. Y en la clase el profe de física pues siempre sí, tiraba su hate diciendo que, bueno, aquellos que creen en la religión y demás, hay que intentar sacarlos de la ignorancia. Y yo, vale, y sacaba pues el tablero y empezaba a explicarnos. A veces la clase se basaba en un debate, ¿no? Algunos eran cristianos, otros decidían no creer y bueno, habían también muchos católicos, pero siempre iba a atacarme, no sé por qué, pero siempre me decía buenos días o por mi apellido, por mi nombre. Bueno, explíquenos aquí un poco acerca de por qué hay un Dios, ¿no? Que puede, y yo, no sé si tendría 14 años, delante de la clase, que daba un poco de pena tener que argumentar algo que también tenía muchas lagunas, muchos vacíos, ¿no? Porque, a ver, desde la ciencia hay mucha argumentación para decir que no existe un Dios, que realmente eres un ignorante en creerlo, ¿no? Si vamos a la contraparte, igual. Pero yo no sabía qué hacer y eran momentos muy incómodos, tristes para mí, porque decía, pero bueno, y si no puedo argumentar delante de una clase, después iba al sábado y decían que hay que dar testimonio y decía, pero y entonces no sé qué decir. Era muy complejo, o sea, fue un año muy difícil, fue un año muy complicado y intentaba hacerlo, pero pues en esa etapa adolescente, sabemos que los adolescentes a veces, pues bueno, todos lo hemos vivido, no estás muy interesado en tener un argumento muy claro, sino que decías lo que podías y fue muy caótico. Entonces yo creo que fue una experiencia un poco complicada, muy complicada. Lo lamentamos, Samuel, lo lamentamos. Sí, pero no, ya está superada. ¿Alguno más tuvo alguna experiencia así? Un poco durilla. A ver, yo
más que experiencias duras, a ver, el profesor de filosofía nos metía mucha caña, pero de lo mismo que defendía el evolucionismo, después defendía el creacionismo, porque Ya. a él lo que le interesaba, como hemos dicho Era- otras semanas, era simplemente crear debate. Ya. Pero yo me acuerdo en todas las asignaturas siempre había una parte que hablaba de la evolución. Que si era historia, que si era biología, que si era psicología, siempre estaba el puntito, ¿no? Pues eso. Y me acuerdo que al principio sí que te lo tomabas más en serio y debatías o dabas tus argumentos, tu explicación, otra perspectiva. Me acuerdo que cuando yo era adolescente, pues aquí en España pues estaba Antonio Cremades, que daba charlas o pues hacían jornadas creacionistas, los Sí. de Natural, y ahora no se conoce mucho Sí, y es sí, una sí. pena porque es una asociación increíble que hace actividades súper chulas y hicieron pues unas jornadas creacionistas que vinieron del Geoscience Research Institute, de la división, muy ricas, muy buenas. Y claro, tú ibas con tus argumentos y la sensación era que al final el profesor lo único que se había aprendido era la cantinela y tampoco tenía profundidad para debatir. Ya. Estaba programado con un nivel superficial, un conocimiento que se daba por sentado en toda la comunidad científica y no había un interés de entrar a investigar o a plantearse o a cuestionar, que al final eso es lo que la ciencia. Entonces, al final siempre me quedé con la sensación de que la ciencia es otra religión, que no se plantea las cosas. Simplemente se pone en una posición en la que preconcibe el mundo desde el naturalismo, es decir, Dios no existe, y en sus observaciones no se permite la libertad de extraer cuestionarse de también. los datos otro tipo de interpretación. Mm. Y entonces esto me ha acompañado a la universidad y bueno, pues al final es la sensación que he tenido con las personas que han estado abiertas a tener esta conversación. Mira, hay un libro de un científico, divulgador científico judío que se llama Yuval, no sé si lo conocéis, es un libro que se llama De animales a dioses. Os lo recomiendo mucho para que lo leáis. Uno de los primeros capítulos que va tocando y hablando sobre ello, que me dejó ampliamente impactado, que él, en una de sus teorías, que es una de las teorías que es más aceptadas en el nivel científico, es que él explica que no es como un paradigma que antes se creía, que el Homo sapiens a la hora de evolucionar de uno a otro, sino que él dice que había muchas especies de homos conviviendo entre ellos y que nosotros como Homo sapiens pudimos sobrevivir o ir hacia adelante a través de que desarrollamos el lenguaje. Y solamente a través del desarrollo del lenguaje pudimos desarrollar relaciones, acuerdos, pudimos desarrollar pues quizás herramientas, alianzas para poder atacar a otros y todo este rollo. Y él dice que el lenguaje, al menos su teoría, que se desarrolló a través de una cosa, ¿no? Y él desarrolló un capítulo enorme, gigante, hablando de esto, que es el chismorreo, ¿no? La necesidad de chismorrear de otra persona, eso les hizo desarrollar un lenguaje más complejo para poder chismorrear sobre otros, ¿no? Y tú lo lees y te ríes, ¿no? Explota lo negativo del ser humano. Sí, no, Claro, totalmente. claro, Totalmente. Tú te lo lees y te ríes porque dices, jolín, pero llega un momento en que dices, ¿cómo lo compruebas, no? O sea, ¿cómo lo compruebas? Porque es una teoría, sin duda alguna, porque de alguna forma tuvo que ser el lenguaje. Sí, no lo puedes meter en el método científico. y Exactamente. ¿Cómo lo metes en comprobarlo. método científico? ¿Cómo hacemos una comprobación sobre esto, no? O sea, ya comprobemos que al ser humano le gusta hablar, Sí, ¿no? pero de decir que fue una necesidad poder contar el chisme de otros, no sé. Entonces, ahí es donde está el tema, ¿no? Y es lo que dice Naikari. Llega un momento donde hay un bug, hay un momento donde dices, ya, hay forma, no puedes explicarlo. Y hay que explicarlo de alguna forma, pues con tal de explicarlo de alguna forma contraria a otro paradigma o inventarnos algo que sea un poco más innovador, pues vamos a decir cualquier cosa, ¿no? Y es donde dices, ¿los cristianos estamos negados a la ciencia? Claro que no. No, claro que no. Nosotros no estamos negados a la ciencia. Querido amigo, mírame la cámara. No estamos negados a la ciencia. Al contrario, somos personas abiertas a poder estudiar ramos de salud y queremos que nuestros jóvenes estudien cuestiones científicas. Queremos que se metan, que profundicen. Yo estoy seguro que si vamos, por ejemplo, y eso lo dejamos bien sentados del principio, si vamos nosotros al Génesis, esto fue contado para personas que quizás no tenían mucho conocimiento científico. Si hoy en día viniera el Señor a explicarnos cómo fue la creación a nivel científico, yo creo que nos quedaríamos todos con la boca abierta. Yo creo que No tendríamos entenderíamos, seguro. tendríamos manuales de libros y libros y libros de cómo Dios creó realmente y todos los procesos científicos, físicos, químicos que hay detrás de todo esto. Pero claro, fue explicado para un momento en el cual nos explicó para que pudiéramos entenderlo. Y fuera de eso, llega un momento donde lo entenderemos mucho más. Así que
Gracias. Y vamos a ahondar este tema, que es un tema súper, súper interesante, que dejará mucho que hablar. Y Naikari, por favor, ayúdanos con el interioriza de Job 12, del 7 al 9. ¿Qué dice y cómo lo subrayaste? Vale, pues mira, a mí me ha tocado pues eso, Job 12, y un poco por contextualizar, ¿no? Job es un libro que habla de un personaje que le ocurre una desgracia y se plantea el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y la semana que viene hablaremos un poquito más de la teodicea, del problema del bien, del mal, dentro de la comprensión de que Dios es amor. Y al final, bueno, después de toda la epopeya y las quejas y el preguntarse y el cuestionar de Job, claro, al final de intentar entender a Dios, Dios se le aparece y empieza a hacerle preguntas a Job. Y al final se pueden resumir casi todas en ¿dónde estabas tú cuando yo hice? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? Y yo creo que esto primero es como una clave para el científico que solo cree lo que puede observar y tocar. Y al final nos estamos haciendo preguntas en las que no estábamos presentes. Y no tenemos la capacidad de observación ni de Dios ni de la realidad cuando empezó. Entonces, al final es... Pero chiquillo, alma de cántaro. Todas estas preguntas que te estás haciendo y que intentas encontrar la respuesta de una forma que eres incapaz de hacerlo, porque ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿No? Bueno, pues en este contexto, dentro de todo el discurso de Job y de sus preguntas y de parte de lo que él plantea, es esto, ¿no? Y lo podemos encontrar en Job 12, del 7 al 9, que dice: pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te informarán, o habla la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? Fíjate, en su cuestionamiento de Dios, Job plantea una realidad, que es que Dios es creador y se le puede encontrar en su creación, ¿no? Y entonces es la pregunta abierta y la invitación que Dios hace a través de Job. Estudia la naturaleza, estúdiala y de pregunta, y yo he subrayado en morado, ¿no? Diciendo, él pregunta y ellas te enseñarán, ellas te informarán. Habla con la tierra, o sea, a nivel geológico, habla con la geología, ella te enseñará. La biología te lo declarará también. Y ahora en azul, ¿no? ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? O sea, es un desafío. Es un desafío. Y mi conclusión es, primero, el desafío de preguntar. Y de preguntar sin miedo. O sea, a veces no nos acercamos a la ciencia porque parece que nos va a decir cosas que no queremos oír. No. Es que la Biblia nos dice, pregunta y ellas te enseñarán. Pregunta y te dirán. Habla. Y al final, la conclusión, ¿no?, con la que estoy súper de acuerdo. Todo esto entiende que hay un creador. Entonces, esta es la seguridad que tenemos, es la revelación que tenemos y la podemos encontrar tanto en el libro de la naturaleza como en la palabra de Dios aquí en la Biblia. Muy bueno, muy bueno. En Salmos, cuando dice los cielos declaran la gloria de Dios, ¿no? O sea... Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Claro, es ir justamente a eso. Y lo más loco, entender de que nosotros, el único ser pensante creado en este planeta, muchas veces se pone en contra y niega quién es su creador. Y todo el resto, incluso los elementos inanimados, lo declaran. Hablan de Dios. ¡Qué loco! Muy fuerte. Algo que aclarar con esto también es que la ciencia también se mueve por paradigmas, ¿no? No hace mucho tiempo la ciencia tenía un paradigma que era el que reinaba un poco y que llevaba un poquito la directriz a la hora de las investigaciones. Viene otro elemento observable que refuta todo el paradigma que ha creado y lo que pasa es que cambian de paradigma. Entonces quizás ciertas cuestiones medibles, ciertas cuestiones observables que ya se daban por sentado, que eran 100% científicas, 100% validadas,
el día de mañana posiblemente sean refutadas, sean contradecidas y se cambie de paradigma porque hay otra cosa observable. Hoy en día, poco a poco, se estamos moviendo también a un paradigma del diseño inteligente, que es un paradigma que poco a poco empieza a tener relevancia, que poco a poco científicos empiezan a darse cuenta y empiezan a ver esas cosas observables en naturaleza con algo tan preciso, que empiezan a decir, oye, ¿y si cambiamos de paradigma? ¿Y si lo cambiamos? ¿Y si quizás el paradigma que llevamos un tiempo creyendo desde los 1800 quizás no es tan válido y podemos refutarlo? Pero simplemente hay que estar abiertos a eso, ¿no? Y hay que estar abiertos a que podamos observar, a que podamos preguntar. Y ojalá que cada vez más jóvenes, y te invito a ti, querido amigo y amiga, te animes a meterte no solamente en carreras de humanidades, sino que tú eres científico, no dudes en meterte a fondo y a tope con todo esto, porque necesitamos también personas que se metan en las cuestiones de química, física, matemáticas y tantas cosas para poder también dar un paradigma y una perspectiva diferente y quizás con los ojos de un creacionismo poder investigar y profundizar y también alzar la mano y decir, mundo, mirad lo que he descubierto porque quizás esto tiene sentido. Así que muchas gracias, Sí, ¿no? Naikari. ¿Sí? Y además a nivel de abrir de boca, ¿no? O sea, Sí, totalmente. tenemos material disponible que tú, Mucho. yo, todos pueden leer. O sea, Totalmente. aquí mismo en la editorial pueden conseguir La ciencia descubre a Dios, Sí, de totalmente. Ariel Roth, otros tantos libros, el Geoscience Research Institute en su Tiene un montón, página web, totalmente. que es grisda.org, tiene Sí. muchísimo material, tanto en inglés como en español. Nuestra división tiene, Noemí ha grabado un montón Sí. de vídeos compartiendo sus clases de ciencia y fe que da en teología en varios idiomas para toda la división. Y bueno, yo descubrí precisamente Sí. en esta asignatura un libro que se llama Dios, la ciencia y las pruebas, el albor de una nueva revolución, Sí. esa propuesta de cambio de Claro. paradigma científico, que está escrito por dos franceses, ellos son católicos, Michel Yves Boyosé y Oliver, bueno, Lo dejamos aquí nombres abajo. franceses, sí. Aquí en la cajita de comentarios va a estar todo. Pero es muy bueno y Muy guay. da información muy, muy, muy interesante que puede ser de utilidad para todos Muchas nosotros. gracias, Naikari. Lo dejamos aquí abajo, lo prometemos. Sara, recuérdanos. Gracias, amiga. Te queremos mucho. Vamos con Matías ahora. Y Matías tiene la segunda pregunta. La primera pregunta, perdonar. ¿Qué diferencias hay entre el Génesis, Matías, propuesto por la Biblia, y los Génesis de otras religiones o ideologías? ¿Y qué nos enseña Dios entre estos tipos de Génesis? Bueno, es muy loco porque, o sea, yo creo que volvemos a girar sobre lo mismo, ¿no? Y recién pensaba, antes de responder tu pregunta, Josías, ¿cuánto nos cuesta aceptar la idea de que Dios nos creó? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan duros, tan reticentes y le buscamos, no, es que la amalgama, no, es que la masa, no, es que el caldo, no, es que, para no ponerle Dios? Es que realmente me asombra mucho eso y obviamente me da un cierto como intranquilidad y también un poquito de pena, ¿no? Porque decir, Dios, somos como niños caprichosos, ¿entendés? Que nos cerramos en una idea y de vuelta, por miedo al cambio, como comentábamos en el anterior episodio, o miedo a lo desconocido, ¿no? Me quiero cerrar en lo mío, ¿no? Y bueno, y en esto, en la escuela sabática nos presenta los distintos génesis, acá lo ponen como el génesis pagano, ¿no? Y habla de los relatos de los otros dioses que nacen a partir del caos. Otros dioses son los que en lucha de dioses, los que pierden la sangre de esos, crean a los seres humanos. Otros que son creados solamente para hacer las tareas despectivas, las tareas sucias, las tareas que no quieren hacer los dioses. Entonces, claro, para eso los crean a los seres humanos. Frente a el Señor Todopoderoso, que crea un entorno perfecto. Porque, fíjense, ¿por qué Dios no creó todo en blanco y negro? Podría haberlo hecho, ¿o no? ¿Por qué no? ¿Por qué inventó los colores? ¿Por qué preocuparse con tantos colores? ¿Para qué tanto detalle podría haber hecho Minecraft? ¿O no? ¿O no? Sí. Y ahora hizo todo. Lo hizo perfecto. Lo hizo especial. Armó el entorno, armó la casita, dejó todo listo, el interiorismo claro y puso al hombre.
pero no puso al hombre como lo hizo con respecto a todo lo otro, sino que lo diseñó. Y lo diseñó con su propia mano. A los animales también me imagino que los diseñó. Pero no de la misma forma que formó al hombre. Entonces a mí lo que me llama poderosamente la atención, y no solamente eso, me hace agradecerle a Dios porque soy un ser humano y decir, Dios, gracias por pensar en mí, por formarme con tus manos, por darme tu hálito de vida, por hacerme a imagen y semejanza tuya. Si bien estamos unos 6.000 años de pecado bastante distorsionado, Dios, gracias porque me hiciste de esa forma. Y no es que fue la explosión o un caldo de cultivo que se fue generando, que nací de una partícula monocelular a la complejidad que hoy tiene el ser humano. Entonces, a mí me interesa pensar, ¿no? Del amor que tiene Dios, y con el diseño inteligente muestra su amor hacia nosotros en la forma en que nos creó. Sabes que a mí algo que me llama mucho la atención, ahora te doy paso, Samuel, que cuando hablamos de esto, ¿no? De los diferentes génesis, sin duda alguna el ser humano ha intentado explicar de muchas formas el génesis. Es que es normal que tengamos la pregunta de dónde venimos, y es normal que tengamos que hacernos y plantearnos explicaciones ante las circunstancias, ¿no? Y aquí es donde Dios nos viene a proponer cuál es nuestro génesis, ¿no? Él viene de, oye, este es tu génesis, tú de aquí vienes. Hay un teólogo que plantea, se llama Paul Tillich, que él dice, Dios no existe, Él es la existencia. Y pensarlo de esta forma, o sea, nosotros muchas veces pensamos que yo existo y Dios existe. No, perdona, es que Dios no existe, sino que Él es la existencia de todo. En Él existimos, y esto lo dice también Colosenses. Él nos contiene, en Él existimos, y Él siempre ha existido. Por tanto, también tener un entendimiento antropocentrista de yo soy la única existencia que existe, ¿no? Y yo soy el centro, entenderme algo, yo soy el centro de este universo enorme que ha existido, hace también un poco muy, muy egocentrista nuestra forma de poder ver el mundo, ¿no? De decir, ostras, es que yo existo, y como yo he existido, yo en mis 80 años de vida voy a tener la oportunidad de explicar lo que siempre ha existido, ¿no? Y lo que lleva tanto tiempo existiendo y existirá mucho más tiempo que yo. Y aquí es donde nosotros nos planteamos y tenemos que nos preguntas, de decir, hay que ser humildes también a la hora de poder analizar lo que está, lo que ha estado y lo que va a estar. Y a partir de ello poder reconocer que realmente al menos hay una duda razonable, de que sí que exista algo que haya creado esto, ¿no? Una duda razonable hay, porque es muy necio pensar, seguro que no existe. Ostras, esta forma de decir, seguro que no existe, ya me parece ya muy necio y muy poco sabio de muchas personas que lo avalan y lo quieren constatar firmemente. Samuel. Sí, hay la parte que quiero pensar que fue así, porque imaginarlo no sé, pero la creación, yo creo que Dios, cuando crea al hombre y lo hace con sus manos, la Biblia utiliza lo que podemos llamar la economía de la salvación, ¿no? No puede escribir todos los detalles porque sería muy complicado, o sea, al final. Pero imagínate a Dios sacando el calcio de la tierra, formando el sistema óseo, cada poro, cada detalle, tomando el H2O, cogiendo el agua, haciendo todo el sistema para que va a transportar nuestra sangre. O sea, imaginemos a Dios empezando desde la base, de adentro hacia afuera del ser humano, creando cada órgano. O sea, debe ser esa creación, así la concibía probablemente el hebreo y tal vez nosotros también. No era simplemente tomar del polvo de la tierra, y yo no quiero pensarlo así porque suena tan fácil, o sea, tan sencillo, como tan despreocupado. Tomo el polvo de la tierra y soplo y hay una Parmina dama, un hombre, un alma viviente, ¿no? O sea, todo es de detalles. Dios no podía decir, es que la joya de la creación, pues un pedazo de tierra, como cuando eras niño y hacías un muñequillo o algo con barro, tierra, claro, y de barro, y ya está. Entonces, tú imagínate a Dios creando. Debería ser un espectáculo, o sea, y el universo viéndolo. O sea, la deidad
involucrada en la creación del hombre. Los ángeles viendo el detalle. No sé si algunos han visto alguna peli de Marvel y demás, ¿no? Sí. Cuando ves a Iron Man allí tomando los detalles, llegó Dios creando ese diseño brutal y perfecto y haciendo al hombre. Y ese ser inerte ahí sí aplica el aliento de vida y es un alma viviente. Entonces, y ahora el nivel de detalle que es la vida humana, es del cuerpo humano, Dios, y ya si vamos a todos los detalles, dices, es que hay un mundo, si solamente hemos explorado el 5% del océano, no lo Totalmente. entiendo, o sea, es más allá, y que un científico diga, no, es que Dios no existe. No sé, creo que Choca. es delicado, ¿eh? No sé, yo creo que hay que darle un poquito más de... Pueden haber otras posibilidades, eres muy limitado, el conocimiento es poder y es más. Entonces creo que la creación es mucho más que simplemente, Totalmente. simplemente negar y ya está. Vosotros que creo que ninguno tiene la oportunidad de tener hijos. Yo que he tenido a mi peque hace 1 año, 4 meses, me acuerdo que fui con Hannah a clases para preparación del parto. Entonces la matrona, que la quiero un montón, muy, muy maja, obviamente no es cristiana, será agnóstica, atea, no lo sé. Ella empezó a explicarnos un poco el proceso de nacimiento y todo esto, y hubo una clase donde nos dijo, mirar, un poquito más de acidez en el estómago de la mujer, da igual, el bebé se muere. Un poquito más de menos grados, no sé qué, el bebé se muere. Un poquito tal. Y nos habló de la gran precisión que tiene que ser para que un embarazo llegue a término y cómo todo tiene que estar tan perfectamente ajustado por el cuerpo de la mujer. Y cómo va todo el proceso, que yo digo, es que yo terminé esa clase con Hannah, los dos terminamos con la boca abierta, y yo le dije, es que yo no sé cómo esta gente no cree en Dios, te lo prometo. Es decir, no tengo ni idea cómo nos sale esta gente diciendo, o sea, ¿y de dónde viene esto? No sé cómo nos se preguntan, ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Sabes lo que te digo? O sea, es como que no tengo ni idea cómo nos salen diciendo, ostras, ¿cómo puede venir esto si no es por Dios? ¿Cómo no puede venir esto si no es por un proceso que alguien ha creado con intención? Pensado con intención. Porque si no... Yo creo no que sé, ¿no? Perdón. Sí, estaba... Habla. Dale, Nekari, que estaba esperando, sí. Yo creo que esto es un poco precisamente la paradoja que introduce el pecado dentro del ser humano, ¿no? Sí. A ver, nace de algo positivo. Dios nos crea con libertad, Sí. a su imagen y semejanza. Tenemos la capacidad de reproducirnos, de crear. O sea, la creatividad es algo que caracteriza a nuestra raza humana, ¿no? Y Satanás juega con esto. Ya, total. Juega con esto y nos quiere hacer aspirar a más, a ser como dioses. Sí. Y yo creo que esto, ya nacemos ahora con eso. Fíjate que nacemos y somos esos bebés que integrado en nuestro ADN está la dependencia de nuestros papás. Solo queremos vivir en su regazo, existir en la existencia, ¿no? Lo que estabais comentando antes. Pero llega un momento en el que el niño empieza, no, yo solo, yo puedo, yo quiero. Y esto precisamente es lo que pasa en torno bueno, con el humanismo, ¿no? El hombre empieza a decir, yo puedo, yo solo. Dios ha muerto, ¿no? Dice Nietzsche, y a partir de ahora nos independizamos y somos... Y fíjate que como seres humanos vivimos esto en nuestras vidas. Llega un momento en que te independizas de tus padres e incluso llegas a cuidar de tus padres y los haces a ellos dependientes de ti. Es el ciclo que el pecado introdució en nuestra vida y de alguna forma queremos hacer lo mismo con Dios. Y entonces como sociedades empezamos a crearnos un Dios a nuestra imagen y semejanza, nuestra verdad, Y no lo que nos viceversa. conviene. Y ahora soy yo el que pone las reglas, ahora soy yo el que maneja. Y sin embargo, aunque tu papá de 80, 90 años, y yo esto lo veo en mi realidad, muera, aunque tú seas súper independiente, cuando tu papá muere, tú te sientes huérfano y sigues teniendo esa necesidad de tener a papá y a mamá ahí. Y es una paradoja. Queremos ser independientes y esto nos hace pelear con la realidad de que Dios es nuestro creador, que Dios es el Señor de nuestra vida y buscamos respuestas en 1000 cosas que nos alejan de Él y nos hacen construirnos a nosotros como dioses, pero al final nos sentimos huérfanos como sociedades. Y eso también nos hace llevar a buscar respuestas de este sentir en un montón de cosas que no convienen, ¿no? Y esto es bueno, explicado de una forma muy sencilla y muy torpe, la realidad que vive nuestra sociedad. O sea,
el naturalismo solo ha traído una crisis espiritual brutal y hoy en día nuestras generaciones están buscando respuestas en 1000 teorías sin querer perder la perspectiva de que yo soy mi propio Dios y yo decido mi propia vida. Totalmente. Y en todo esto la Biblia nos llama a romper el paradigma y a volver a concebir a Dios como nuestro creador, como nuestro Señor, en la clave de que primero es nuestro Salvador. Muy bueno. Pues justamente eso queremos hablar con Samuel y que nos cuente qué pistas cómicas podemos encontrar, Samuel, en el universo que nos señalen a un creador. Y la pregunta es, ¿la ciencia nos habla de Dios? Sí, yo creo que la ciencia nos confirma a Dios. Hay cosas que a veces no podemos comprender e involuntariamente estando aquí sentados nos afectan. Tú piensas que cuando vas en el coche a 120 por hora, que es el límite legal aquí en España para ir por una carretera, tienes una desaceleración por un choque. O sea, tienes que tener un cinturón, porque si no tienes el cinturón, no hay argumento que valga. Es decir, la física no la puedes argumentar, es física. Si no tienes el cinturón, el objeto que va en la desaceleración va a salir hacia adelante. Tú puedes argumentar ante un juez todo que no tenías el cinturón por cualquier motivo, pero probablemente no lo cuentes a 120 si no llevas cinturón. Así funciona la gravedad. Nosotros, la fuerza, esos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado que un objeto cae, esa gravedad que nos tira hacia el centro de la Tierra es nuestro cinturón a la forma en que vamos recorriendo a 300.000 kilómetros. Imagínate tú girando, voy a tomar bien el micro, girando, ¿vale? No solamente haces rotación interna en la Tierra, sino que también haces traslación. Entonces vamos, y aparte de eso, depende de la parte porque creemos en que la Tierra es redonda. Amén. Aparte de eso, tú, depende en qué parte del globo terráqueo te encuentres, pues vas a estar así, así, así o así. Entonces imagínate, estás rotación, traslación, y vas a una velocidad que donde tengamos una fuerza de desaceleración, literalmente las partículas y todo se desintegra. Es decir, nosotros ni siquiera nos daríamos cuenta. Si en el momento dice Dios, voy a echar el freno de mano a este carro, no. Entonces, esto no se puede dar aleatoriamente. O sea, no. Vamos a poner a una esfera a recorrer la Tierra porque la Tierra tiene que estar... Si la Tierra estuviera inclinada 1 o 2 grados más a la derecha o a la izquierda, moriríamos, nos congelaríamos o simplemente moriríamos con el calor del sol. O sea, imagínate que si el sol se apagara, tardaríamos aproximadamente 8 minutos en darnos cuenta que ya no tenemos y la vida empezaría a morir porque dependemos del sol. Entonces, es muy fuerte. O sea, estos detalles que tú contabas con el proceso de la vida, yo lo he vivido en el aspecto de... A mí me gustan... hace mucho tiempo tenía peces y ahora me ha llamado mucho la atención la parte de la acuariofilia. No sabes... O sea, para tener un pez de agua en una pecera no es tan fácil. No es tan sencillo. Tú necesitas ciclar la pecera de 4 a 6 semanas antes de colocar el primer pez. Los filtros tienen que crear bacterias. Porque en el agua tienes nitratos y nitritos. Los nitratos son necesarios para que, por ejemplo, tanto las plantas acuáticas como las que tenemos a nivel de aire consuman y tal. Muchas, pues, es malo. Pero no pueden haber nitritos porque los nitritos, tanto en el ambiente como en el agua y demás, matan al humano, matan a los bebés, causan malformaciones. Entonces te das cuenta de que es una movida porque tú colocas un pez, se suben los nitritos, bajan los nitratos, tienes que colocar que bicarbonato, que tienes que sacar un poco de agua, que tienes que medir el pH, que los alcalinos están mal, se me va a morir el pez, falta la oxigenación. Llega un punto en que empiezas a entrar en caos. Y a mí me pasó que se me murió uno y dije, pero es que he comprado pillas en el Amazon, vas a los foros, dicen, no, tienes que comprar este producto porque tienes mucha materia orgánica en no sé dónde. Lo compras, lo echas, el pez lo ves en una esquina y dices, se me va a morir. Y se te muere. Y dices, no, pero... Y duele. O sea, aunque es un pececillo que o sea, que es muy pequeñito, dices, es que esto no lo entiendo. Y entonces yo lo viví y estaba luchando y tenía 5 peces, no, tenía 6 peces y de los cuales solo sobrevivió uno. Y yo dije, pero he hecho todo, no entiendo y me pegué un bajón impresionante.
Y entonces digo, buah, no lo sé. Pero sobrevivió. Pasó todo el proceso y al cabo de las semanas veo un chirringuitín, así un bichito, un alevín, iban saliendo entre las hojas y no sabes la alegría que te da que esa sola vida haya producido más vidas. Y dices, esto no lo entiendo, o sea, para mí un ser humano normal, sencillo, común y corriente que no está estudiando el tema de los detalles de la biología y le hace ilusión ver cómo nació un pececillo, te imaginas a las personas que están todo el tiempo en constante investigación y que digan esto no puede ser un diseño inteligente, cuesta creerlo. O sea, cuesta creerlo. Todo lo que tenemos en la actualidad es útil para la vida. O sea, si alguna cosa se sale de ese margen, morimos. Y no solamente muere uno, pueden morir millones de personas. Y el ser humano siembra ese cataclisma. Somos expertos en contaminar, somos expertos en dañar. Y lamentablemente la naturaleza sufre las consecuencias. ¿Y qué hizo la pandemia? No sé si lo recuerdan. Solamente tardaron unos días los animales en intentar volver a su hábitat, ¿verdad? Y es que es nuestro hábitat. Lo que pasa es que el ser humano quiere más. No, cuando tú tienes una casa pequeña, no quieres un poco más grande. Y si puedes tener una parcela de 4.000, no importa si hay que desforestar, bueno, pues yo quiero. Y al final el ser humano no conserva, pero para Dios cada detalle de la creación es importante. Entonces, si empezamos a ver patrones cósmicos, simplemente el hecho de que estés vivo, si puedas respirar, ya está. Si no tuvieras el movimiento involuntario, al momento en que duermas, te mueres, porque no respiras, porque tu corazón no continúa. O sea, es que dependes de lo más sencillo. Tú puedes hacerte el fuerte, pero tienes que tener el cinturón, si no vas a morir. Es exactamente igual. Tú puedes plantear los argumentos más altos, los argumentos más grandes, pero los cones que tenemos fotosensibles en nuestro ojo que perciben millones de colores, no lo puede hacer ni la cámara más potente, porque cuando a veces ves una cámara 4K, 8K y dices, ¡buah, qué resolución! Pero ves un paisaje y dices, no, pero es que esto no lo he visto en una cámara. O sea, no puede ser. Cuando tienes tu iPhone 17, 18, 11, el que sea, no sé ahorita en qué edición va en el 17, ¿no? Imagínate sacar tu super iPhone, tomas una foto porque estás viendo un atardecer espectacular, pero cuando vas y miras el atardecer y miras tu foto, no es lo mismo. No sientes la naturaleza y sientes lo artificial. Bueno, lo artificial no, pero la captura como tal. Entonces, realmente te das cuenta que cada detalle que tú tienes en tu vida, y si algo está mal, si un cromosoma está mal, hay un problema grande. Si una pequeña molécula empieza a engañar a las demás, desarrollas cáncer. O sea, si algo cambia en un pequeño patrón, entonces yo creo que es más fácil, yo siento que es más fácil creer que no creer. Es más sencillo y no cuesta tanto. Lo que pasa es que creemos que el que cree es ignorante, porque no necesita, pero la ciencia lo que hace es ratificar y afirmar de que necesitamos a un Dios, que hay un Dios que ha creado todo y que realmente yo creo que a nivel de detalle, cuando estemos en el cielo, y no me lo planteo tanto en el aspecto de que no sube a mi imaginación porque no está en mi pensamiento, así dice la Biblia, no lo puedes imaginar, ¿qué será lo que Dios seguirá creando? Es que Dios ha parado su creación por lo que está pasando. Pero cuando lleguemos al cielo y todo se restablezca, yo quiero estar viendo una creación. O sea, yo quiero ver cómo funciona Dios. O sea, debe ser algo que no te lo puedes imaginar. Entonces, la recreación de este mundo la vas a ver seguro. Bueno, eso sí, segurísimo. Bueno, pues muchas gracias, Samuel. Ha sido muy, muy, muy guay escucharte y poder ver y reconocer esto en nuestras vidas, ¿no? Poder realmente ver que ese diseño inteligente, que aquí es donde nosotros tenemos que aportar algo, el diseño inteligente, ¿no? El diseño inteligente no solamente es que hay un gran arquitecto que crea todo esto, sino que además me ama, me cuida y me quiere salvar, ¿no? No solo se queda con haberme creado, con haber diseñado, sino que está presente en nuestra creación, que quiere seguir participando en mi vida y que quiere salvarme, restaurar esta tierra dolida y que algún día haya un futuro. Vamos a la última pregunta, Andrea, y cuéntanos por qué muchos deciden difícilmente no creer en Dios. ¿Hay un cambio entre los dioses del pasado y nuestro Dios? ¿Y qué le hace diferente a otros dioses? Pues es que justo después de todo lo que ha dicho Samuel, yo pienso lo mismo. ¿Cómo no puedes creer en un Dios creador
conociendo el cuerpo humano. Y he de decir que yo estudiando, estando en el ámbito de la salud, cada vez que he visto el cuerpo humano, que he estudiado cualquier proceso interno que ocurre, cómo funciona todo, es que es un milagro, o sea, me fascina. Y lo mismo, no puedo entender. Entonces, si intento verlo desde una mirada bíblica y contemporánea, me doy cuenta de que el que no cree en Dios no es por razones intelectuales, porque no tendría sentido, es por razones existenciales. Entonces yo creo que lo primero sería por un Dios mal representado. Y hemos hablado muchas veces de esto, de que nosotros tenemos un papel fundamental en cómo representamos a Dios. Entonces muchos no rechazan a Dios, rechazan a un Dios violento, rechazan a un Dios manipulador, a un Dios indiferente o a un Dios que usa el control, que condena. Por eso creo que la mayor parte de las veces el obstáculo para creer en Dios no es Dios, sino que somos los creyentes cuando nosotros distorsionamos su carácter. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos un papel fundamental. Y luego, un segundo motivo por el que yo puedo ver que alguien no llegue a creer en Dios, y es algo que he visto en gente cercana, es el problema del sufrimiento. Porque la pregunta sigue siendo la misma. Si Dios es bueno, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué sufre? Ve nuestro siguiente capítulo de Inverso. Eso es, porque yo creo que la diferencia es que hoy en día hay más ansiedad, hay más trauma, hay mucha más soledad, hay frustración, hay muchas más cosas. Entonces, bueno, es verdad que esto no es solo una pregunta fisiológica, veo que es un grito del corazón, que llegas a estar en un punto muy complicado, como que tocas fondo. Y bueno, os invitamos a escuchar la siguiente lección para que descubráis la solución a este problema. Y luego, ¿en qué se diferencia también nuestro Dios de otros dioses? Bueno, pues podemos ver que los dioses antiguos eran dioses caprichosos, eran dioses que pedían sacrificios de los propios hijos para calmar su ira. Ellos no se interesaban por el sufrimiento humano, no intervenían para ayudar, eran distantes, eran manipuladores. Mientras que, ¿cómo es nuestro Dios? Al principio comentabas tú, Josías, que nuestro Dios, partimos del Génesis, que es lo que hemos hablado, es creador, no es parte de la creación. Él está por encima de todo, Él es la existencia. En segundo lugar, Él no necesita templos, no necesita esos sacrificios. Nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios personal. Y sobre todo, nuestro Dios es un Dios que entra en la historia, que interviene. Es un Dios que ha sufrido con la humanidad y que se ha revelado a través de Jesús. Entonces, no hay ningún otro Dios de todos estos paganos que existen, Dios de la guerra, Dios del amor, Dios de todo tipo de dioses que pueden existir en la historia, no hay ninguno de ellos que haya venido y haya muerto para poder salvar a su propia creación. Entonces, esta creo que es la gran diferencia y que es lo que cambia de los dioses, de otros dioses y nuestro Dios, y es que los dioses del pasado exigían sacrificios, mientras que nuestro Dios se sacrificó a sí mismo. Y creo que si entendemos esto, y me parece muy curioso porque hemos llegado del Génesis hasta la cruz. Y creo que ambos eventos, tanto la creación como el sacrificio de Jesús en la cruz, aunque parece que están tan lejanos, no se entiende el uno sin el otro. Es realmente muy descubridor para nosotros poder verlo de esta forma, ¿no? Y poder ver realmente y observar lo que realmente hace Dios con nosotros y lo que ha hecho, ¿no? Yo cuando hablo clases de Biblia, a mí me gustan mucho los Pirineos. No sé si alguna vez están en los Pirineos. Y cuando vais, por ejemplo, y hacéis la ruta de la cola de caballo, cosas así por el estilo, te entras en gran inmensidad de las montañas y te sientes tan pequeñito que ahí es donde te entra la humildad de decir, ostras, ¿qué soy yo, no? O sea, en realidad. Y yo creo que
yo al menos, si quizás tú eres una persona que está con dudas, ¿no? Si eres algún chico, adolescente, joven, que está por decidir cuál va a ser su camino de creencias en la vida, que es válido que elijas cualquiera que tú creas, siempre tener esa duda razonable de si realmente Dios está detrás de todo esto, ¿no? Y si realmente además de habernos creado, te está cuidando, te está protegiendo y quiere dirigir y quiere cuidar tu vida. Así que espero de verdad que tengas esa duda curiosa de investigar, de preguntarte, de preguntar a personas que quizás saben un poquito más que tú, de ir a vídeos, de verte cursos, de buscar, ¿no? Porque como hemos dicho, la duda no es mala. De hecho, Jesús nunca condena la duda. Cuando Tomás dice hasta no ver, no creer, Jesús se presenta ante él y le dice, ven, toca, querido. Pero pregúntate, si quieres preguntarte, pregúntate todo lo que quieras, pero investiga, métete, lee. Y ojalá que el día de mañana esa duda te haya generado un conocimiento que después te ayude a otras personas a que a través de lo que tú has generado también puedan conocer. Gracias de todo corazón por haber aportado mucho este capítulo. Ha sido un capítulo muy bueno y espero que muchos hayan salido con su fe reafirmada, otros con preguntas, con ganas de investigar, pero que sin duda alguna tengan ganas de creer y que ese creer sea realmente salvador para ellos. Así que gracias y nos vemos el próximo sábado en el próximo Inverso y nos vemos. Bye, bye. Adiós.